4 milímetros cuadrados de largo se alarga 0.1 milímetros cuando están sometidos a un peso determinado. ¿En qué medida de alargamiento un trozo de alambre del mismo material y longitud si su área de sección transversal es de 8 milímetros cuadrados y se somete al mismo Ok, peso? se somete al mismo peso. O sea, tenemos un No se alambre. podría decir. Sí, dime, Abraham. Perdón, profe. ¿Se podría decir que nos están dando L inicial y L final? Bueno, la resta de L inicial y L final. Exactamente, lo que es el incremento, ¿no? Me traje este simbolito, que es el simbolito de la letra, bueno, lo podemos ver como un triangulito, pero sabemos que es una letra griega que se llama delta. Y lo que me están dando es el incremento, o lo que llamamos, o la resta, como tú decías, delta L, pero tengo dos alambres, entonces no solamente hay que ponerle delta L, sino ponerle un subíndice, ¿no? Entonces, diríamos que el primer alambre, o el alambre donde se hace el experimento, es delta L1 y tiene una deformación de 0.1 milímetro, ¿no? Sí, profe. 0.1. Eso es lo que se alarga. B. Cuando está sometido a un peso determinado. ¿Qué peso determinado? No lo sé. Voy a ponerle F1. ¿Te parece? Sí, profe. No lo conozco. Bueno, ese mismo peso lo llevamos a otro alambre que tiene, dice, del mismo material y longitud. Por lo tanto, Sería su longitud es igual a 4 milímetros cuadrados. no, ese sería el área, ¿no? Por las unidades debe ser el área. Sí, perdón, profe. Sería igual de 0. No, eso se alarga. Lo que estoy tratando de poner aquí es lo que me dice, son de la misma longitud. Por lo tanto, la longitud inicial 1 es igual a la longitud inicial 2. Lo que me están dando de 4 milímetros cuadrados para el primer material sería que, Abraham, La primera es de 4 milímetros cuadrados. pero ¿qué parámetro Es es en la fórmula? su diámetro. Fíjate en las unidades, Abraham, Tu área, ¿no, profe? en su área es Ok. y tendríamos que ponerle área 1, porque estoy hablando del primer alambre. Y entonces serían 4 milímetros cuadrados. ¿Está bien ahí? Profe, Sí, Sí, profe. fuerza 1 y fuerza 2 no serían la misma, porque se les sí, somete al mismo peso. claro, porque se someten al mismo. Y entonces le podría llamar F2. Y acuérdense que cuando tenemos las mismas fuerzas, no tenemos por qué hacer diferencia y simplemente le vamos a llamar F, ¿no? ¿Está bien? Gracias, Jesús. Bueno, ¿qué más tenemos? Dice Tenemos el área del otro cuerpo, por así decirlo. el Sería área de A2 sería igual de 8 milímetros cuadrados. cuadrados. Ok. ¿Qué más? La misma fuerza, la misma longitud inicial. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta? A ver, Abraham, a ver, Jesús. ¿Qué tanto se alarga Ajá, el trozo de alambre si tiene la misma, si es en un material y la misma longitud de área? por eso, Pero pero entonces nos está preguntando El incremento del ahora nivel. cuánto se va a estirar una. exactamente, por ahí ya lo dijo Jesús. El incremento de longitud del segundo alambre. O sea, lo que acabo de poner
en mi tabla de datos, ¿no? ¿Así? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. Esto es importante porque si ponemos bien los datos, quiere decir que estamos interpretando correctamente la información que me están dando. Bueno, ya tengo la información. Aparentemente no es mucha, pero con esa información debemos salir adelante. ¿Cuál sería lo que tendríamos que hacer? Si me están preguntando delta L2 o el incremento del segundo alambre, quiero pensar, solamente tenemos una fórmula, ¿eh? Las otras son auxiliares como calcular el área, como calcular el esfuerzo, ¿sí? Pero para calcular la delta L2, pues tenemos, déjenme, me voy por esta formulita que es la elasticidad para un alambre, módulo de Young, y la voy a poner aquí. Pero igual nos faltaría calcular F y Y. A ver, espérame tantito. Sí, a ver, observemos esta expresión. La voy a poner para el segundo alambre, ¿vale? O sea, la voy a ajustar. Aquí tendría que ser F2. Aquí tendría que ser área Pero dijimos 2. que la F era la misma, ¿no, profe? Sí, aguántame tantito, por favor. Aquí tendría que ser mm, y como se trata del mismo alambre, aquí a lo mejor, digo, siendo más papista que el Papa, podría ponerle Y2. Ahora, lo que decía Jesús es, no hay por qué diferenciar la F. ¿Estamos de acuerdo? Podría poner entonces simplemente F. Eh, no hay por qué diferenciar la Y, porque se trata del mismo material, lo está diciendo el texto. O sea, aquí no lo puse, pero si quiero interpretar eso, tendría que poner que Y1, insisto, se trata del mismo material, el módulo de Young para el material 1 es el mismo que para el material 2, perdón. Y como sabemos, pues simplemente le ponemos Y, ¿no? Porque no hay diferencia. Entonces, ajustando mi expresión, quedaría así. ¿Y qué otra cosa tienen en común? Esta L en los datos sería simplemente L0, ¿o no? Y entonces me regreso acá a mi ecuación y me queda así. ¿Cómo ven? Ahí tengo ajustado a las necesidades la expresión que me va a permitir aplicársela al alambre 2. Pero bueno, revisemos esta expresión. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos F? No, nos dicen que son iguales, pero no la tengo. Tengo el área, sí, son 8 milímetros cuadrados. El módulo de Young tampoco me lo dan. Delta L2 es lo que me están pidiendo. Y delta L0 tampoco lo tengo. O sea, de esa expresión no tengo más que el área. ¿Cómo ven? ¿Qué hacemos?
Profe, ¿no había una expresión que decía que L final menos L inicial sobre L inicial, creo, es Sí, igual al incremento de L sobre L inicial? sí. Podríamos despejar, ¿no? L final. A ver, vamos por ella, espérame tantito. Aquí la tengo. ¿Te refieres a esta? Eso es igual. Arriba es, perdón. L inicial. Déjame ponerlo. Esa expresión, pero la pregunta es ¿para qué la quiero? Pero no nos puede ser útil porque no tenemos L inicial, profe. No, Tenemos delta L, pero... Ah, sí tenemos L inicial uno, profe. Sí, L podemos... inicial 1, ¿cuánto vale? Ah, todas son las mismas. Ajá. Por lo tanto, en la resta daría cero de L menos L cero. Sería cero. No podríamos, o sea, no da cero porque seguramente L final debe ser más grande que L inicial, pero no sabemos cuánto vale. Sabemos cuál es la diferencia, o sea, cuánto se alargó. Sigue habiendo dos variantes, ¿no? Bueno, dos ¿Sí? incógnitas. Pero ahí observen que solamente se lo estoy aplicando al primer alambre, al segundo alambre. O sea, esta ecuación está, solamente estoy pensando en el segundo. No tendríamos que pensar también en el primero, puesto que el segundo está referenciado con lo que le sucede al primero. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando con el primero? Pues igual sufre las leyes de la elasticidad, ¿no? Si yo pusiera esto para el primer alambre, tendría que ponerlo así. No le pongo L01, ni Y1, ni F1, porque acuérdense que son iguales que las del segundo alambre. Pero ahora observen esta, que es para el primer alambre, y esta que es para el segundo alambre. O sea, ¿cuántas incógnitas tengo? Perdón, dijimos que me falta F, me falta Y y me falta L0. Tengo tres. En principio podríamos pensar que no lo puedo resolver porque tengo dos ecuaciones. Esta es una, esta es la otra, con tres incógnitas y matemáticamente podríamos ya renunciar a decir, pues no se puede resolver, ¿no? Pero tienen mucho en común. Los matemáticos también me enseñaron que si A es igual, o sea, nos dijeron esto, si A es igual a B y B es igual a C, ¿cómo son A y C? Pregunto. ¿Iguales? Son iguales. Pomposamente los matemáticos le llaman a esto propiedad transitiva. Si A es igual a B, pero B sabemos que B es igual a C, entonces llegamos a la conclusión de que A y C son iguales, ¿no? Ahora, y alguien me puede decir, bueno, ¿y eso por qué o para qué?
Bueno, es que aquí esto tienen mucho en común. Si yo dejo de un lado lo que pudiera ser B, que no conozco, o sea, observen que yo puedo igualar A y C y no A con C y no me interesa quién es B. O sea, a B la estoy usando como puente. Pero ¿qué pasa con B? Pues no lo sé, pero tampoco me interesa. ¿A qué estoy tratando de llegar? Que si yo pudiera construirme una B aquí, déjenme irme por mis tres puntitos de, por lo tanto, si yo pudiera construirme, les decía, una B que me sirva de puente entre las dos, pudiera llegar a algún resultado. Estoy especulando, ¿eh? ¿Cuál pudiera ser esa B? O sea, ¿qué es lo que yo pudiera despejar y poner observen este recuadro, lo voy a poner grandote, que insisto, me lo enseñaron los matemáticos en mi curso de álgebra. Si me dicen si A es igual a B, ¿quién puede ser B? Algo que no conozco ni me interesa conocer. ¿Cómo podría construir yo mi B aquí? O sea, dejarla de un solo lado. Podría ser F sobre A2 igual a F sobre A1. Así es. Bueno, a ver. Vamos a F sobre A2 no. Sobre A2 no. Porque A2 no la conozco. Mm, Hacemos A2 sí la conocemos, profe. Es de 8, sí, 8 cierto, perdón. milímetros. Entonces esa no la tengo que dejar del lado izquierdo. Lo que tengo que dejar del lado izquierdo es lo que no conozco. ¿No No, sería Y, L2 sobre L0 es igual a Y L1 sobre L0? a ver, otra vez. Repítelo. ¿No sería Y Ajá. por el incremento de L2 sobre L0 es igual a Y por el incremento de L1 sobre L0? Por ahí va. Lo que voy a dejar del lado izquierdo va a ser lo que no conozco de cada uno de los conductores. Por ejemplo, en F yo conozco F. No conozco F. Tampoco conozco L0. Podría poner aquí a L0. Si me la traigo de acá, la voy a poner en rojo para que la vean que estoy haciendo. Esta L0 que está dividiendo la puedo poner acá multiplicando. ¿Estoy bien? ¿Por qué quité a L0? ¿Por qué estoy pensando en L0? Pues porque no la conozco. Estoy tratando de construir mi B. ¿Qué otra cosa no conozco de aquí? La Y. ¿Y qué me quedaría del lado derecho? Cosas que sí conozco. Arriba me quedaría delta L0, ¿no? ¿Estoy bien o no? Sí, profe. ¿Y qué tendría abajo? Abajo tendría L0, ¿no? ¿Cómo ven? Ah, no, perdón. Si L0 ya la pasé para allá. Oh, me quedaría ¿No sería A? acá arriba a 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, profe, sería 2. Espérenme tantito. No. Sería
Y acá no tendría nada. Quedaría así, ¿no? Sí, profe. Y esto mismo, desde acá, ponerlo acá. Mm. Nada más que con A1. Sería. Profe, pero no se equivoqué si era incremento de L2. Claro que sí, gracias. Sí, es que no hice los ajustes completos. Y acá sería L1. Sí, tienes razón. Ya quedaría así, ¿no? ¿O cómo lo ven? Insisto, lo que hice fue construir mi B. Entonces yo puedo pensar, matemáticamente hablando, que esto que estoy ahorita bueno, tomando como fondo, sea A, esto de aquí sea B, esto de aquí vuelve a ser B, y esto de aquí vuelve a ser C. Entonces, si A es igual a B, pero B es igual a C, entonces A y C son iguales. En otras palabras, siguiendo esta propiedad transitiva que me enseñaron, podría ponerlo así. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Si ustedes observan esa expresión, tendremos que son 4 parámetros en donde conozco 3, exactamente los 3 que me están dando como información, como datos. ¿Cuál es la que ando buscando? La delta, ¿qué? L2, ¿no? L2. O sea, si quiero... es igual a... Arriba que tendría todo esto. Y abajo tendría... Como ven, ya tendría despejado a delta L2 a partir de la información que tengo. Y ya nada más sustituyo. Oh, ¿cuánto vale A1 dijimos? Fíjese, inclusive lo que me comentaban la otra vez, que no hay necesidad de cambiar, de hacer un cambio de unidades aquí, y ahorita vemos por qué. El cambio de unidad lo podemos hacer al último, ¿no, profe? Sí, se puede hacer al último, puede no hacerse. Oh, 4000 milímetros cuadrados. Y
la delta L1 dijimos que era 0.1 milímetros. 0.1. Y abajo tendríamos 8 milímetros 8 cuadrados. milímetros cuadrados. No he cambiado a metros ni a metros cuadrados, ¿eh? A menos que me lo pida el problema. ¿Cuánto me da todo eso? 0.5, ¿no? ¿O no? Pregunto sí o no. 0.05, profe. 0.0. 5. Ah, ya, perdón, Sí. es que estamos por punto 1, sí, cierto. Milímetros, porque este milímetro cuadrado que tengo aquí se va con este milímetro cuadrado que tengo acá, ¿sí? Y se queda esta unidad. Ya si me lo piden en metros, bueno, pues convierto esto a metros. Pero en principio, si está trabajando los milímetros, podría dar mi respuesta en milímetros y decir que eso vale 0.01 milímetros. Y ya. Poquito elaborado, pero creo que el razonamiento resulta interesante porque aparentemente de algo que estábamos entrampados, que no tiene, que nos da la sensación de que nos hace falta información, salimos adelante, ¿no? Bueno, y con esto terminaríamos el tema de elasticidad. Yo creo que debemos ir pensando, tratando de ya ir aterrizando, hacer una evaluación y lo pongo a consideración de ustedes. Pudiera ser mañana, martes o el jueves, sí, el jueves, porque el jueves no tenemos laboratorio. El jueves, profe. El jueves, ya Sergio propone que sea el jueves. ¿Alguien opina lo contrario? No, el jueves, profe. Bueno, entonces el día de hoy, en el transcurso del día, les publico la información, lo que siempre el material, esta presentación, alguna información que les pueda ayudar, si es que quieren reforzar la idea, si no con lo que hemos visto, con la presentación o con las notas que ustedes tomen, obviamente el cuestionario correspondiente, la tarea correspondiente y programaríamos entonces para el siguiente jueves el examen, ¿no? Para entregarme les daría como fecha hasta el viernes, ¿está bien? Viernes a la medianoche. Profe, ¿va a venir un problema como este en el examen? No, generalmente este tipo de problemas que tienen un nivel un poquito más elevado, sí me urge que los vean para que profundicemos un poquito, pero a la hora de evaluarlos, soy un poquito menos. Si se hiciera, bueno, no, se han dado cuenta que por experiencia, normalmente a veces hacemos ejercicios simples, medianos y a lo mejor un poquito más complicados. Pero los ejercicios de examen siempre son o muy sencillos o ligeramente difíciles, pero no llegan a este nivel de profundidad, ¿no? Pero sí está bueno que los conozcan porque para todo aquel que vaya a hacer una carrera de ingeniería, pues ya tiene que ir pensando que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Entonces, no te preocupes, no viene un ejercicio de estos. No, porque reprobaría una buena cantidad de grupo, ¿no? Es además mi experiencia, ¿no? Profe, ¿Qué pasó? yo le iba, bueno, esta ya es un poco personal. En cuestión de mi tarea en el último ejercicio. Sí. No, que diga de mi examen, más bien. Ajá. El resultado en la corrección que usted puso dice 3.8 y yo puse 3.7, pero pues mi calculadora lo da 3.7. Eso no tiene trascendencia. Lo reviso. Es que me puso menor puntaje y estaba bien.
lo reviso, te prometo que lo reviso. Lo publiqué, he tenido y alguien me ha hecho la observación que publique el examen resuelto y la tarea resuelta, y eso hice en el pasado. Entonces, si ya hiciste la observación, ya comparaste y tienes alguna diferencia o algún comentario, yo lo retomo. Mándame un correo y te lo contesto, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, profesor. Órale, pues. Gracias. Bueno, entonces, cierro esto, ya quedamos entonces, a partir de mañana aparece el material, me lo entregan el próximo viernes, como saben, antes de la medianoche, pero el jueves, al final de la clase, hacemos nuestra evaluación sobre elasticidad. Y entonces cierro esta presentación y vamos a abrir la del siguiente tema, ¿no? Bien, ¿ya están viendo la presentación? Pregunto. Sí. Ok, ya habíamos hablado de los fluidos, que un fluido es todo material que no es rígido. Y hay inclusive algunos objetos que pudieran engañosamente parecernos rígidos. El ejemplo más drástico que les puedo poner es el del cristal, el vidrio. El vidrio, rigurosamente hablando, es un fluido. Oiga, profe, pero no es cierto, pues si ese es rígido, porque yo no lo he visto fluir. No, fluye durante muchísimos, o sea, tarda muchísimo en fluir y se sabe porque se conocen experiencias palpables que si yo tengo un cristal y lo dejo ahí, después de muchos años se engruesa más de la parte de abajo que de la parte de arriba. Eso habla de la manifestación del fluido. Pero bueno, ese es un ejemplo solamente para que lo conozcan. En la vida práctica normalmente sabemos que los fluidos son cualquier gas o cualquier líquido. Generalmente la física que hacemos en este tema normalmente está relacionada muchas veces con el agua y el gas muchas veces con el aire, aunque podemos jugar no solamente con gas, con cualquier otro líquido, llámese aceite, gasolina, alcohol, lo más común que nuestra experiencia de vida nos ha permitido conocer. Y de los gases, aunque conocemos muy poco de los gases, trabajamos normalmente el aire, pero pudiéramos pensar en cualquier otro, ¿no? Ustedes saben, por sus clases de física, qué elementos de la tabla periódica Bien, decíamos entonces que lo que vamos a trabajar normalmente va a ser muy común, ustedes lo van a ver, como líquidos el agua y como gases normalmente el aire. Aunque podemos hablar de cualquier otro gas o de cualquier otro líquido, y les decía que por sus clases de química ustedes saben qué elementos o qué compuestos son gaseosos, ¿no? Porque inclusive han trabajado la ley de los gases ideales. Bueno, ¿por qué son importantes los fluidos? Pues los fluidos los tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Lo podemos ver en aplicaciones técnicas, como les platicaba en la clase previa a la del laboratorio, pues lo vemos, este tipo de mecanismos trabajan a base de sistemas hidráulicos, como puede ser también el sistema de frenos de un automóvil o el sistema de enfriamiento del motor precisamente de un automóvil, o, insisto, algún mecanismo, ya borré aquí, pero había un gato hidráulico, esos que nos sirven para cuando vamos con el mecánico para que nos revise la alineación y el balanceo, pues normalmente lo que hacen es mediante un mecanismo que trabaja
como gato hidráulico, porque el funcionamiento se basa precisamente en las propiedades de los líquidos, de los fluidos, en este caso el aceite. El auto lo levantan con un gato hidráulico, ¿no? También es importante en el diseño, para entender, si alguno de ustedes quiere ser ingeniero aeronáutico, tendrán que entender muy bien el comportamiento del aire y en el diseño de los aviones. O sea, el diseño de los aviones no está hecho porque a alguien se le antojó que así podía ser bonito, sino porque es lo que representa las mayores ventajas para la obtención del principio de las aplicaciones de las leyes de los fluidos, ¿no? Algo más cotidiano y que normalmente no vemos es, por ejemplo, la circulación de la sangre en el cuerpo humano o la circulación de la sangre en cualquier ser vivo, como puede ser algún animal. Ahí trabaja precisamente un sistema hidráulico que está bombeado a base de algo, un mecanismo que, en este caso es el corazón, que está bombeando el fluido a través de todo el cuerpo. Y la cosa más cotidiana que podríamos tener, pues es simplemente revisen el sistema hidráulico de su casa, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a que solamente abrimos una llave y tenemos agua, ¿no? Y aplicamos una palanca y el agua se va, ¿no? Pero la verdad es que en su forma elemental, me refiero que no es tan complicado como el aire alrededor de un avión o el sistema de enfriamiento de un motor o el sistema de frenado de un auto. No es tan complicado como eso, pero lo pueden ver en su casa, ¿no? Cómo trabajan, cómo tienen una cisterna, cómo tienen una bomba, cómo tienen una instalación de tubos que normalmente, bueno, hoy se pone de moda que se pueden ver. Eso es parte del arte, no sé cómo le llaman a ese arte, pero ahora podemos ver instalaciones visibles en algunas construcciones modernas, pero estamos acostumbrados a no verlas, ¿no? A no verlas porque se ocultan. En un principio se pensaba que eran cosas que no son muy agradables a la vista, pero cualquier arquitecto, cualquier ingeniero civil sabe que ahí debe haber una instalación hidráulica, que sería lo más común que podemos detectar que tenemos relación con los fluidos. Todos los fluidos, decíamos, es algo que puede fluir y aquí les puse algunos ejemplos. El agua de mar, por ejemplo, cuando lo vemos generar perturbaciones, como el comportamiento del agua, el comportamiento de cualquier otra sustancia que puede fluir, como puede ser algo que puede parecer una mermelada o un alimento para bebé, ¿sí? Los vientos, cuando nos dicen que hay huracán en la costa de del país, llámese Veracruz o llámese Cancún, algunos puertos de estos, generalmente estamos pensando en movimiento de aire, en un movimiento de un gas, ¿sí? Que genera ciertas complicaciones. También hablamos ya del concepto de densidad. Dijimos que la densidad era la cantidad de masa, ¿perdón? La cantidad de masa que puedo yo meter en un cierto volumen, ¿sí? En igualdad de volúmenes, decíamos que yo puedo clasificar a los elementos unos más pesados que en otros, porque en el mismo volumen puedo yo poner más masa de una sustancia que de otra. Eso nos dice que son más pesados. O sea, no caigamos en la trampa de decir, oiga, o sea, usted me dijo que el oro es más pesado que la madera, pero si yo pongo 2 kilos de madera, pesan más que 1 kilo de oro. Pues sí, porque está poniendo kilos, ¿sí? Decíamos que en igualdad de volúmenes, o sea, en el mismo volumen, la masa que conforman el metal oro está mucho más compacto, así me lo estoy imaginando. Los átomos, las moléculas que conforman el elemento oro, se encuentran más juntitas, es como ir en un metro a las 7 de la mañana, ¿no? Que no es lo mismo que ir en un metro a las 11 de la noche, ¿no? Entonces ya las personas no van tan apretadas ocupando el mismo espacio.
Entonces decimos que la densidad poblacional del metro, la densidad de transporte del metro a las 11 de la noche es menor que a las 7 de la mañana porque hay más elementos en el mismo volumen, lo cual decimos que es más denso. ¿Está claro? No lo confundamos con la masa, observen que no es lo mismo, y no lo confundamos con el peso, aunque en la vida cotidiana los usamos como sinónimos, ¿sí? Cuando decimos el oro es más pesado que la plata, no me refiero a que en newtons, me refiero a que en el mismo volumen hay más newtons de peso que de plata, ¿vale? Entonces hay que entender esa diferencia. También definimos el peso específico, aunque a mí particularmente es un concepto que casi no se usa. El que se usa realmente en la realidad es el de la densidad. Sin embargo, en la práctica creo que había necesidad de, no sé si se los preguntaron en esta práctica, lo de peso específico, que es el mismo peso sobre el volumen. Y si yo pongo en peso, pongo mg en lugar de W, entonces se darán cuenta que el peso específico es la densidad por la gravedad, ¿no es cierto? O sea que hay relación, perdón. Así, ¿no es cierto? Bueno, es que esta G no es muy... Ahí está. Y finalmente hablamos de la densidad relativa. Cuando escuchemos la palabra relativo, significa que está siendo comparado con otro. ¿Sí? Esto en física es muy común. Van a hablar de densidad relativa, van a hablar de resistividad relativa, van a hablar de capacitancia relativa, van a hablar de permeabilidad relativa. Es una expresión muy común que simplemente es una comparación de uno con respecto a algo que nos es muy familiar. ¿Sí? En este caso, lo que al hombre le resulta más familiar para comparar la densidad de algo con respecto a qué lo compararíamos, pues entendemos que lo más normal es que lo comparemos con el agua, ¿no? Entonces, siempre que veamos ρ subíndice 0, acuérdense que esta letrita es una ρ, no es una P, por favor. Yo he visto en las tareas y he visto en algunos documentos que ustedes mandan o son visibles, como pueden ser las tareas, algún reporte, alguna práctica, le ponen una P, es como un bastoncito, ¿sí? Y acuérdense que es una letra griega, ¿vale? Cuando veamos la ρ subíndice 0, entenderemos que es la densidad del agua. Y como ya se me va a acabar el tiempo, pues ya ni siquiera voy a hacer un ejercicio. También hablamos de la presión. Mañana que tengamos clase, ya me voy a saltar estos conceptos en el entendido de que ustedes ya los hemos platicado y ya los han de alguna manera entendido. La presión se define como fuerza por unidad de área, o sea, les decía, no me confundan la fuerza con la presión. Y también entiendo que en la vida cotidiana la gente usa estos dos conceptos como si fueran sinónimos, pero si ustedes van a hacer física, no los pueden confundir, ¿sí? Y no pueden decirme que son lo mismo. Si alguien me dice que son lo mismo, lo repruebo, así de sencillo. Oye, entonces no has entendido, ¿no? O sea, nos desgastamos 2 horas tratando de que entendamos cuál es la diferencia y tú me vienes a decir que es lo mismo, ¿no? O sea, Profesor, tiene casi la misma fórmula que el esfuerzo, ¿verdad? Tiene la misma fórmula que el esfuerzo y la misma unidad que el esfuerzo. Nada más que los mecánicos le llaman esfuerzo, algo que es una palabra como muy propia de ellos en el ambiente de la mecánica, del tratado de los materiales, pero ya en el ambiente de los fluidos, ya la palabra esfuerzo como que ya no es muy compatible, aunque su estructura matemática es la misma
y sus unidades son iguales. ¿Está claro? Entonces, y se definen, tiene unidades de fuerza, que son newtons, por o sobre unidad de área, que en el sistema internacional son metros cuadrados. Al newton sobre el metro cuadrado le llamamos pascal. En el sistema internacional, en la vida cotidiana, la presión, por la forma en que ha venido históricamente desarrollándose este concepto, lo van a encontrar como centímetros de mercurio, lo van a encontrar como atmósferas, lo van a encontrar como EPSIS, lo van a encontrar como libras por, bueno, son las famosas EPSIS, libras por pulgada cuadrada, y como no, a ver, espérame. Sí, como torr, ¿no? Pero bueno, ya iremos comentando esas unidades a medida que se nos vayan apareciendo. Yo me doy por satisfecho que en lo que queda de este semestre, en las 3 semanas que vienen, podamos hacer evaluación y podamos llegar felizmente a terminar este tema. El tema es un poquito largo porque hay que trabajar un poquito con la presión atmosférica, con la presión de un fluido, con los principios de flotación, con el principio de la prensa hidráulica y con el fluido el movimiento de los fluidos, que me lleva a una ecuación que se llama ecuación de Bernoulli, porque lleva el nombre de quien la descubrió y quien la pone al servicio de la ciencia. Entonces tenemos que ver Arquímedes, tenemos que ver Bernoulli, tenemos que ver Pascal, tenemos que ver principio de presión atmosférica y diferenciar qué es la presión manométrica de una presión barométrica, qué es lo que usamos cuando medimos, ¿cómo se llama el instrumento que utiliza el señor que nos está midiendo la presión del aire en las llantas? Pues es un manómetro, porque me da una diferencia entre la presión externa del aire, que es una atmósfera, bueno, digamos que es una atmósfera. Acuérdense que la presión atmosférica varía dependiendo de dónde estemos respecto al nivel del mar. Bueno, si no lo saben, lo vamos a platicar. Y la presión de las llantas, ¿no? Que es un manómetro, que es un barómetro. Entonces, insisto, tenemos un camino un poquito largo, pero yo confío en que en 3 semanas podamos terminar este tema, ¿no? Son las 9:55. Ya no voy a hacer ningún ejercicio, se los debo para la clase de mañana. Por hoy vamos a pasar lista y les deseo que tengan buen inicio de semana. Y ya se pueden, conforme pasen lista, por favor, ya se pueden ir desconectando. José Francisco. Presente, y Ariel de Cruz Azul. Perdón, ¿no te escuché? Ya se desconectó. Bueno. Maite. Presente, aquí estoy, profe. Presente y que vive el Cruz Azul. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Maite. Javier de Jesús.